Hola familia de Código 8, soy Denise Guiarte. En esta ocasión vamos a platicar o vamos a analizar un poquito más la canción de The Queen de Miley Cyrus. No me encuentro sola, como pueden ver, está aquí acompañándome ella es Gisela Cervantes, es psicóloga, y queremos ver desde un punto de vista más racional, se puede decir, esta canción de Miley Cyrus, que para mí toca tres temas que pueden ser importantes en nuestra vida, sobre todo cuando nos sentimos en el hoyo, ¿no, Gis? Sí, la verdad es que la canción está muy bonita y está muy buena para analizarse. Pues bienvenida entonces aquí, ahora sí, a ver, nos vamos a divertir con esta canción. ¿Cómo estás primeramente? Muy bien, ¿y tú? Perfecto, y muy feliz porque debo decir que es una de mis canciones favoritas. Al principio de esta canción se toca un tema en el que tú has caído. ¿Has caído? Sí, es muy común, pues yo creo que todo el mundo hemos caído en algún momento porque realmente es cuando no nos sentimos como merecedores de querer lograr algo, pues por ende hacemos ciertas acciones que nos llevan a fracasar porque ni siquiera lo intentamos de la manera correcta. Porque dice la canción, esas voces en nuestra cabeza diciéndonos, tú no puedes, nunca lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Entonces hay que luchar con esas voces porque si no, realmente el no sentirme merecedor de eso, pues va a ser nunca logre realmente eso que tanto quiero. Luchar, bien lo dijiste, es una guerra a veces contra nosotros mismos y a veces lo justificamos peleando contra el mundo, ¿no? Como que compitiendo entre nosotros. Es que fulano ya tiene el coche del año y yo ni siquiera la vi si alcancé. Tendemos a compararnos con otras personas cuando en realidad lo que necesitamos es compararnos con nosotros mismos y poder avanzar, ser mejor que nosotros de ayer, ¿no? En la canción que dice, esas voces le están atacando, pero voy a poder, tengo que lograrlo. Aquí entramos como a otra de las partes importantes de esta canción, la fuerza de voluntad. Aparte es que todo se nos puede complicar ciertas cosas, ¿no? Pero la diferencia entre alguien que logra una cosa y alguien que no, pues realmente es tan persistente soy, tanto me levanto y que tanto vuelvo a hacer las cosas. Por ahí dice una frase que el talento no lo es todo, pues necesitas ser constante, ¿no? Y disciplinado. Sí. Puedes nacer muy talentoso y todo, pero si no eres constante... Vale. Dicen que perfora más rápido, bueno, más bien más fácilmente una gota, una piedra por 100 años que un chorro de agua por un minuto, ¿no? Sí. Ahí exactamente es la clave del éxito. Nosotros lo tenemos que hacer con nosotros, dice la canción de Climb, ¿no? Que así ataques como tus malos pensamientos e insistas en que las cosas te van a salir, que vayas a luchar como por tus sueños en este caso. Acuérdense que esta canción salió en 2009 ante la Hannah Montana, la película. No mal recuerdo, si tú te acuerdas, déjamelo en los comentarios. El contexto que se plantea es cuando ella se quita la peluca. Si me estoy equivocando, déjamelo en los comentarios. Ante todo el pueblo de Tennessee, ella dice, ¿saben qué? Hola, soy Miley. Hola, también soy Hannah Montana. Es decir, tiene esa doble vida y ahí en ese momento decide que ya lo va a hacer público y que pues ya solo va a ser una. Sí, tiene como el doble mensaje, pues, ¿no? O sea, tanto de la película como el mensaje que nos puede dar la canción por sí sola. Nosotros lo pudiéramos entender en el hecho que a lo mejor Miley era la que se autosaboteaba y Hannah Montana era la tenía que seguir porque ella era exitosa, ¿no? Exactamente. Llegó un punto en el que se juntó y ahora ya pues, fue todo el boom y ya se le reconoce también a ella como persona, ¿no? Sí, porque incluso Hannah Montana era como su cara exitosa. Miley, si recuerdan, era como a la que le iba mal como en la parte social en su escuela, ¿no? O sea, como personalidades incluso súper diferentes. Pudiéramos decir entonces que cuando se hace esta fusión a lo mejor del autosabotaje y de la fuerza de voluntad, somos más resilientes, esta famosa palabra que va a escuchar por todos lados. La resiliencia no se nos da como por nacimiento, o sea, realmente podemos ser más resilientes si tuvimos a nuestros papás que a lo mejor nos inculcaron esta parte, pero sí la podemos trabajar. O sea, no es sencillo, pero sí la podemos trabajar. ¿Por qué no es sencillo? Porque se trata de me pasó esto mal, pero puedo canalizarlo hacia algo positivo y tomar esto malo que me dieron como para poder hacer algo bueno, ¿no? Justamente lo que dice la canción también, ¿no? Que aunque te pasen miles de cosas, porque en la vida así va a ser y vas a tener baches, vas a terminar con un novio, con otro, o a lo mejor si te va muy bien en el amor te puede ir mal en el dinero, en el trabajo, en la escuela, no pasas las materias, etcétera. Siempre puede haber como esa montaña rusa que decimos de emociones, ¿no? Que al final de cuentas lo que importa pues es la subida.
subida hacia la cima, como el camino lo pudiéramos interpretar. Exactamente. Y si tenemos esa palabrita que es la resiliencia, lo vamos a conseguir. Sí lo puedes conseguir porque no te quedas abajo, sino que vuelves a subir. ¿Cómo pudiéramos justamente ayudar a alguien que se queda en la primera parte de la canción, en el autosabotaje? Realmente sería ayudarle a ver cuáles son las creencias, por qué piensa de esa manera, y también echarle muchas porras, ¿no? Digo, si es alguien cercano a nosotros, ¿no? De repente, si todo el mundo te dice que no puedes hacerlo, tienes a alguien que te dice que sí, agarras de ese alguien para poder subir y poder lograr como esos objetivos que tú quieres. Y nosotros, Kiss, ¿cómo pudiéramos empezar a detectar el momento en el que nos estamos autosaboteando? Bueno, primero es ver realmente si nuestros objetivos se están cumpliendo o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algo que sí quiero, pero a final de cuentas eso que quiero me provoca miedo de que a lo mejor no salgan las cosas, de que no me vaya como yo espero, y por ende voy a realizar ciertas acciones para no fracasar, sino que dejarlo inconcluso. Hay que revisar si no estoy cumpliendo algún objetivo, si me está costando trabajo, qué creencias, qué pensamientos puede haber detrás que a lo mejor nos esté haciendo pararnos y no lograr eso que buscamos y por ende autosabotearnos. Sí. A veces también podemos llegar a tener miedo al éxito. Pareciera algo contradictorio, pero pero sí, exactamente, o sea, porque el éxito conlleva muchas cosas, ¿no? Como incluso lo que decíamos de Miley y de Hannah, pues digo, a final de cuentas el éxito, no sé, en el caso de Hannah era andar en giras, a lo mejor no ver a su familia, incluso no poder mostrarse tal como ella era, ¿no? Y que la quisieran como lo que subía, ahora lo podemos aplicar en nuestra época en redes sociales, ¿no? O sea, exacto. Solo la querían porque pues veían el estatus que tenía, que todo lo rodeaba de la fama, y pues fuera cuando llegaba a su casa pues ni quien la abrazara. Me dedicaste, ¿no? Pero pues por eso es justo lo que queremos, que se combinen estas tres partes: luchar contra el autosabotaje, tener fuerza de voluntad y ser resiliente. El mensajito que nos deja esta canción. Exactamente, muy buena canción. ¿A ti te está pasando eso? Corre y escucha esta canción, se llama The Climb, es de Miley Cyrus. Y bueno, espero que te haya gustado este análisis que hicimos de la canción, porque segura estoy que en algún momento de tu vida has sentido ese bajón, pero tú mismo te has dado fuerzas, ¿no, Kiss? Exactamente, todos lo hemos sentido y el chiste es ir para arriba. Si te gusta la canción, coméntalo. Si Hannah Montana te trae algún muy buen recuerdo, también nos lo puedes hacer saber. Y si queremos también buscar un compañero que nos lleve en el proceso de esta subida, ¿dónde te podemos localizar? Pues en Instagram estoy como Sanamente GDL. Búsquenla, tiene muy buen contenido. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Por favor, compártanlo, denle mucho amor a este video y suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, así nos ayudan a traerle más canciones más padres que nos acompañen otra vez. Dejen de guiarte, se cuidan, se bañan. Bye, gracias.